Muchas bendiciones. Llegamos ya a nuestra semana número 8 de nuestro reto de la Biblia cronológica. Y qué bendición poder observar todo este cúmulo de leyes que parecieran un poco de leyes que pareciera que no tiene sentido para nosotros en la actualidad, pero que lo tuvo para el pueblo de Israel. Quiero comentar algunas cosas de este resumen de esta semana número 8 con respecto a lo que fue Levíticos 11, capítulo 11, versículo 11 hasta el 16, capítulo 11 hasta el 16, perdón. Y vemos la importancia de la pureza. Primero se nos enseñó la importancia de la pureza en todos los aspectos prácticos de la vida, la alimentación, la higiene del cuerpo, la obediencia, las normas establecidas, la conducta irreprochable y luego, en forma progresiva, llegamos al punto más importante, a saber cómo conseguir la pureza espiritual que se enseña de forma transparente en la descripción del día de la expiación, que lo vimos en el perdón, en el capítulo número 16. Y también vimos en estos capítulos cómo poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel los estatutos que Jehová había hecho para que los hijos de Israel se acercaran a él de forma santa. Y una declaración es necesaria aquí en este punto. Lo que se considera puro o limpio es todo aquello que se puede acercar a Dios y lo que cumple los requisitos para presentarse delante de Él. Lo inmundo o todo aquello que no reúne los requisitos para traerlo ante el Señor nos mantiene alejado de Él. Entonces, en resumen, puro es todo aquello que se puede acercar al Señor. Inmundo es todo aquello que nos aleja del Señor. Entonces Dios puso reglas para que el pueblo se pudiera acercar de manera santa, pura y no inmunda. Y tenemos que discernir también nosotros como cristianos en la actualidad. Si nosotros vemos estas leyes, muchas de estas leyes no aplican para nosotros porque eran las leyes del antiguo pacto. Nosotros estamos en un nuevo pacto. Pero ¿cómo podemos discernir también nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios, que debemos conocer la ley para saber la diferencia entre lo que le agrada al Señor y lo que no le agrada? Y por ejemplo, pongamos un ejemplo de lo que tenemos en Efesios 5, del 3 al 12. No lo voy a leer todo, pero voy a leer Efesios capítulo 5, versículo 3. Dice, que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza de avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son parte de ustedes. En cambio, haya en nosotros una actitud de agradecimiento a Dios y pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura, ahora heredará el reino de Cristo y de Dios, pues los ávaros ser avaro es idolatría y es las cosas que adoran a este mundo. Entonces, hay leyes también para nosotros como hijos de Dios. Está otra también en Tesalonicense, primera de Tesalonicense, capítulo 3 versículo 13 dice, que Él, como resultado, fortalezca su corazón para que estén sin culpa y sean santos al estar ustedes delante de Dios, nuestro Padre, cuando nuestro Señor Jesucristo regrese con todo su pueblo santo. Amén. Entonces también hay leyes para nosotros en la actualidad de cómo mantenernos santos en la pureza sexual, con nuestra boca, con nuestros ojos, con nuestros oídos, con todo lo que nos rodea. Y la detallada instrucción que tienen los capítulos 11 y 16, 11 hasta el 16 de Levítico, abarcan temas importantes de la vida y van desde leyes dietéticas hasta las instrucciones precisas para la purificación espiritual. Pero pensemos un poco aquí. Vivimos en una época en que los valores negativos que más influyen en la gente es el consumismo. Muchas veces compramos cosas que no necesitamos. Tenemos cosas que llenan ciertas necesidades, pero consumimos muchas otras cosas que solo es que las deseamos. Deseo tener un televisor nuevo, deseo tener un mejor teléfono, deseo tener un mejor carro. Y a veces, por ejemplo, cuando uno va a estos restaurantes de comida de buffet, que tú pagas una cuota del plato y puedes comer todo lo que quieras.
Amado, comer todo lo que quieras, comer más de lo que necesitas, te va a dañar tu cuerpo, te va a dañar tu sistema inmunológico, te va a dañar tu sistema cardíaco, todo, porque toda esa comida, de una u otra manera, que no necesita el cuerpo, es exceso y se llama gula. Y muchas veces nosotros como cristianos decimos, no, yo no tengo pecado moral, yo no tengo pecado sexual, yo no tengo un pecado de, qué sé yo, de hurto, pero a veces tenemos el pecado de comer más de la cuenta, de comer más de lo que nuestro cuerpo necesita. Y eso también se llama consumismo. Y cuidado de no dejarnos llevar por ninguna pasión desmedida o dejarnos controlar por nuestro vientre. Filipenses, hay un capítulo de Filipenses, un versículo, Filipenses capítulo 3 versículo 18 al 19 dice, pero ya les dije varias veces y ahora les repito, de nuevo con lágrima en los ojos. Hay muchos cuya conducta demuestra que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo, van camino a la destrucción. Su Dios es su propio apetito. Se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en esta vida terrenal. O sea que también para nosotros hay regulaciones. De hecho, la palabra dice que somos templo y morada del Espíritu Santo. Luego llegamos a Levítico capítulo 12, el versículo 12 hasta el versículo 15, y vemos una vida limpia. Según la enseñanza de Levítico, algunas formas en que se incurría en la impureza no era necesariamente pecaminoso. Los capítulos 12 al 15 tenemos varios ejemplos de esto. El parto no es ninguna forma no era en ninguna forma algo pecaminoso. No obstante, Dios exigía que la mujer se purificara, pues mientras no lo hiciera, no podría participar en el culto israelita, ni acercarse al tabernáculo. La misma restricción se aplicaba a todo tipo de impureza, así como ciertas enfermedades contraídas. Pero vemos en este caso de por qué se mantenía la mujer impura mientras daba luz. Y es muy interesante notar el cuidado que el Señor tenía por la mujer y por su maternidad. Los seres humanos debemos agradecerle a Dios la bendición y la protección con la que Dios nos ha sustentado desde que cada uno de nosotros nacimos. En estos tiempos en que se promueve el aborto, la violencia contra la mujer, el hogar y la sana doctrina, debemos recuperar los valores bíblicos que exaltan la maternidad, la pureza del matrimonio y la fe en Dios. El cristiano debe apoyar todo su esfuerzo encaminado a conservar la vida, el cuidado adecuado a su esposa, a sus hijos y mantenerse fiel como un hijo de Dios. Amén. Y vemos en esos versículos que Dios aún, cuando la mujer decía se mantiene impura, también la estaba cuidando en esos tiempos donde estaba frágil. Decía, mientras la mujer esté impura con su bebé, que no se acerque, sino que también la estaba cuidando frágil. Decía, está inmunda, está contaminada, ¿no? Y también vemos el cuidado de Dios con la mujer. En Levítico capítulo 16 vemos el espíritu limpio. No hay experiencia más impactante en la vida que tener un acercamiento a Dios, que tener un encuentro con Dios. Y Isaías capítulo 6 vemos que él se vio como un pecador vil y dice, ¿quién soy yo para acercarme a Dios? Y lo que le pasó a Isaías nos enseña dos cosas: que para acercarse a Dios hay que tener una clara convicción del pecado y que tenemos que acogernos a la solución divina para resolver los problemas del pecado. Solo así podemos tener una relación correcta con Dios y con nuestro Padre Celestial. Esta modernidad del liberalismo, de que yo me puedo acercar a Dios como yo quiero, como yo puedo, y es verdad. Estamos en el tiempo de la gracia, vivimos en el tiempo de la gracia y le damos honra a Dios por ese, porque si fuésemos vivido en el tiempo de este poco de leyes, creo que muchos de nosotros no estuviéramos de pie o estuviéramos fuera del campamento, alejados del Señor. Y la cumbre de la enseñanza levítica acerca de la necesidad de purificarse era para entablar una buena relación con Dios. O sea, la purificación del pueblo de Dios era para entablar una buena relación. Porque la palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. O sea, nosotros tenemos que tener una vida pura, una vida limpia. Y ojo con esto acá, santo no significa que
que usted no peca de pensamiento, no significa que nosotros andamos todos los días santicos, no. Santo significa apartado. Usted y yo hemos sido apartados por Dios, por su misericordia, por su amor, por su bondad, como hijos, para comunicarnos, para estar con el Dios puro. Amén. Y llegamos también a Levítico 17, del 17, el capítulo 17 hasta el 24, y nos habla de un llamado a ser diferente. Esta sección de Levítico que analizamos esta semana habla de la santidad que Dios espera que practiquen sus hijos, que practique su pueblo. No son instrucciones y mandatos inconexos, o sea, que no tienen conexión, sino que más bien establecen un modelo de vida a seguir. Cuando vemos que se le prohibía comer cerdo, que se le prohibía comer animales, cierto tipo de animales, que se le prohibía tocar muertos, que se le prohibía un montón de cosas, era Dios manteniendo su pueblo en santidad, alejado del pecado. Y aunque muchas, como digo, muchas cosas de esa ley no aplica para nosotros, amado, cuando nosotros estudiamos el libro de Levítico, vemos lo delicado que es Dios con su pueblo, que Dios espera que su pueblo sea santo. De hecho, Él dice en su palabra que viene con una iglesia santa, pura y sin mancha. La pregunta es, ¿qué estoy haciendo yo por mi santidad? Me estoy nutriendo, estoy leyendo las escrituras, estoy cada día caminando como Dios quiere y no como un religioso, no como un fariseo que dice, no, yo voy el domingo a la iglesia, yo oro, yo leo la palabra, pero ¿cómo está mi vida? Yo siempre tengo una premisa, que la única manera de saber cuán santo tú eres es cuando tú estás solo. ¿Qué ves? ¿Qué piensas? ¿Qué oyes? ¿Qué escuches? Cuando tú estás solo, ¿qué está pasando contigo, no? Y es que es una pregunta que nosotros nos podemos hacer. ¿Es nuestra vida una copia al carbón de la forma de ser del mundo? ¿Refleja las pautas de mi pensar, sentir y actuar de lo que los incrédulos creen? ¿O yo soy una persona diferente a lo que es la gente del mundo? Porque si nosotros nos parecemos a la gente del mundo, amado, ojo, no estoy diciendo que nosotros no estamos en este mundo, vivimos en este mundo, pero si nosotros nos comportamos, mentimos como mienten los mundanos, robamos, no robamos cosas como decía Juan Carlos en su prédica, a veces robamos una hoja o robamos la fotocopia del trabajo, eso es robar. Mentimos deliberadamente, decimos chistes de doble sentido. No nos comportamos como cristianos, no nos comportamos como hijos de Dios, sino que pareciera más bien que estamos mezclados con la gente del mundo. Y la palabra dice que nosotros hemos sido apartados. Eso es lo que significa santo, apartado. A menudo la vida y la corriente de este siglo nos condicionan tanto que terminamos cediendo en nuestros valores y en nuestros principios. La Escritura dice que los cristianos tenemos que ser diferentes, porque tenemos a Cristo como modelo. Y uno de esos es, leamos un momentico, 1 Corintios capítulo 11 versículo 1, y ustedes deberían imitarme a mí, así como yo imito a Cristo. Eso lo dijo el apóstol Pablo. Debemos aprender a mantenernos alejados de las obras infructuosas de la carne, de las tinieblas, y andar como hijos de luz. La santidad consiste en una constante, crucial, cotidiana y concienzuda decisión de rechazar lo malo. Entonces la santidad consiste en una constante, crucial, cotidiana y concienzuda decisión de rechazar lo malo y de escoger lo bueno. Yo decido qué cosas no me bendicen y de qué cosas yo me tengo que apartar. Hay amistades que a veces no nos conviene y no es que nosotros los vamos a rechazar, sino que no nos conviene andar con esas personas, de cómo hablan, de cómo piensan, de las cosas que dicen. Y por último, en Levítico 25-27 vemos una vida ordenada. Es inconcebible que haya orden y progreso sin la existencia de las leyes. Mediante estas se aplican y se define la libertad. Amado, un país sin ley, una nación sin ley es un desastre. De hecho, muchos de nosotros somos de países donde las leyes no se cumplen y son un desastre. Vemos corrupción, vemos manipulación y nos quejamos
Decimos cómo los gobiernos son corruptos, cómo la gente rompe la ley, cómo la gente no se detiene en una luz roja, no se le tiene un stop, cómo hacen trampa. Nos quejamos porque la gente no cumple la ley. ¿Y qué pasa cuando la gente no cumple la ley? Hay desorden, hay caos, hay desesperanza, hay frustración porque vemos que no hay justicia. Y eso nosotros lo aplicamos a las naciones, a las cosas que vemos. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no aplicamos la ley de Dios en nuestra vida? Hermano, también hay caos, hay desorden, hay desidia y hay promesas que no vemos cumplidas en parte de nuestras vidas porque no cumplimos con la ley de Dios. Ojo, y hay promesas que son condicionales y hay promesas que son incondicionales. Las promesas incondicionales, gústele o no le guste a usted y a mí, Dios las va a cumplir. Por ejemplo, una promesa incondicional es que Jesús va a regresar. Gústele o no le guste el ser humano, Jesús va a regresar y va a hacer un juicio al mundo. Esa es una promesa incondicional. O sea, Dios lo dijo y Él lo va a cumplir. Una promesa condicional es aquella que tiene un sí, sí lo hago. Por ejemplo, Mateo 6:33. Si buscamos el reino de Dios primero, su justicia, todo lo demás será añadido. O sea, si yo busco el reino, todas las bendiciones serán añadidas. Si no lo busco, no pretendamos que las bendiciones de Dios vengan a mi vida. Así pues, los cristianos necesitamos conocer y practicar todos los mandamientos de Dios para que haya orden y crecimiento en nuestra vida. Cuando digo todos los mandamientos de Dios, son dos. Amar a Dios por sobre todas las cosas, con toda tu fuerza, con toda tu mente y con todo tu corazón. Y amar al prójimo como a ti mismo. Pero Jesús cambia ese mandamiento en Juan capítulo 3 diciendo, ya no, un mandamiento nuevo os doy, que los améis los unos a los otros como yo también los he amado a ustedes. La Biblia afirma que la ley de Dios es perfecta, santa, buena y espiritual. No es exactamente, no es exactamente cierto que los cristianos ya no vivimos a la ley, sino bajo la gracia. El Señor nos ha dado su ley a los cristianos. Primera de Corintios 9:21. Y con esto voy cerrando. Cuando, cuando estoy con los gentiles, quienes no seguían la ley judía, yo también vivo independientemente de esa ley para llevarlos a Cristo. Pero no ignoro la ley de Dios, obedezco la ley de Cristo. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 21. Porque la gracia de Dios se ha manifestado enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos de la carne, vivimos sobriamente, justamente y piadosamente. Eso es lo que quiere que el Señor, que nosotros vivamos piadosamente. Y el resumen termina de esta semana con números del 1 al 5 y es el Dios preparando su pueblo para la bendición. Las antiguas leyes han quedado obsoletas debido a lo que Cristo hizo en la cruz. Pero usted y yo, hermanos, necesitamos cada día regirnos por la palabra. La palabra de Dios es la ley para nuestras vidas.